Hola Capricornio, bienvenido al Elía Astral, tarot para mejorar tu vida. Me encanta estar leyendo el día de hoy aquí para ti. Vamos a estar haciendo esta lectura, este horóscopo especial semanal. Y pues vamos a ver cómo va a estar la energía, el dinero, el trabajo, el amor y al finalizar tu limpieza energética. De antemano mil y mil gracias porque cuando nos ves apoyas nuestro refugio de animalitos rescatados, así que pues te agradecemos con todo nuestro corazón, ¿ok? Bueno, si no te has suscrito te invitamos a hacerlo y pues bueno, hoy tu parte energética la abre el maestro Horus, maestro de la puerta cósmica, y te dice, querido, tus pensamientos son magnéticos y poderosos, están ocurriendo cambios milagrosos. Fíjate que es un mensaje muy bonito, muy importante y directo, porque te están diciendo que todo lo que tú pienses durante los próximos días lo vas a manifestar con muchísima facilidad. Entonces, aprovecha esto a tu favor, ¿sí? Haz dieta mental de esos pensamientos negativos, sácalos. Cuando te pilles o te des cuenta de que estás teniendo uno de estos, lo que puedes hacer es como reaccionar, tener alguna especie de ancla y decir no, corto, rechazo eso para mí y comienzas a afirmar lo contrario, ¿sí? Entonces, por ejemplo, cuando te vengan pensamientos de que no mereces amor, entonces cortas y dices merezco amor, merezco amor. Esta semana tus pensamientos van a estar, mejor dicho, como un mago creativo. Lo que tú digas, lo que tú pienses, se va a manifestar muy, muy pronto. Entonces, usa esa herramienta para conseguir lo que tú deseas. Vamos a escribir entonces en los comentarios lo siguiente. Mis pensamientos son poderosos, ¿ok? Mis pensamientos son poderosos. Porque cuando tú día a día comienzas a hacer estos decretos y estas afirmaciones, cosas maravillosas comienzan a suceder a tu alrededor, todo se transforma de una manera bonita y positiva y las cosas cambian para bien. Veamos qué más nos quieren decir. Bueno, en este momento también te dicen, querido Capricornio, lidera con el ejemplo, camina con tu discurso, hazte cargo. O sea, hay una situación que puede ser, me dice mucho para algunos de ustedes, un tema familiar y te están pidiendo que por favor tú pues te hagas cargo, vayas al frente, utilices esa capacidad de liderazgo que tanto te caracteriza para poder como sacar adelante las cosas, ¿ok? Bueno, eso por un lado. Veamos números de la suerte. Números de la suerte para Capricornio. Ok, tenemos el número 32, el número 68, 68 y el número 63, 63, ¿ok? Son números que tú puedes utilizar tanto en juegos de azar como en códigos angelicales. Bueno, vamos ahorita a leer tu línea de tiempo para economía en esta semana. Ok, bueno, comenzamos con este 7 de espadas, 10 de oros y el rey de copas. Algunos de ustedes tienen como proyectos viajes. Recuerden que este 7 de espadas, aunque sean espadas, nos habla no de problemas, sino más bien de el cambio de rumbo o de curso de una historia, de una situación. Entonces parece ser que algunos de ustedes están queriendo darle como un giro a su vida, ¿sí? Un cambio radical. Comenzar de cero en otro lado, comenzar en otro trabajo, empezar en otro puesto o en una actividad económica diferente. Quizá dedicarte a eso que tanto te apasiona, ¿sí? Y puede ser que tú estés como entre lo hago o no lo hago, me arriesgo o no me arriesgo, ¿sí?
Este 7 te dice, dale, o sea, hazlo. Ten fortaleza y ten el valor para darle ese giro que tú quieres. Quizá y muy probablemente la vida que tengas en este momento no es la que tú has soñado para ti. Entonces, ojo con esta situación, ¿sí? No desaproveches la oportunidad que se te va a presentar para hacer ese cambio en tu vida. Veo que va a ser muy pronto y fíjate que hay un tema que te preocupa y es si de pronto tu familia te va a apoyar, tu familia te va a acompañar en este cambio, cómo les va a ir a ellos. Y esta carta de este 10 recuerda que habla precisamente de ese tema, de la familia, la riqueza y cómo todo esto se desenvuelve de una buena manera. Eres una persona muy responsable, ¿sí? Eres este rey de copas que siempre quiere velar porque toda la gente que le rodea esté bien y pues esto realmente es algo admirable. Entonces fíjate que tu motivación sea tu familia y ayudar a la gente a salir adelante, pues eso trae bendición. Entonces por ese noble corazón, lo que emprendas para cambiar el rumbo de tu vida profesional pronto se te va a dar, ¿sí? Entonces no dudes. Esas oportunidades que van a estar allí en tu camino en estos días, no hay que dejarlas pasar, ¿ok? Bueno, vamos a ver mensaje para el amor. Ok, recuerden que es un consejo general y que la lectura de solteros y conexiones se hace en otro día. Bueno, aquí hay algo que está inquietando a tu persona especial. Sí, hay algo que le está quitando la paz, la tranquilidad. Dice que probablemente en estos días te has sentido como un poco frío, un poco distante. Sí, que quizá, o sea, tienes cierta desconfianza, que hay una persona en una relación sintiendo mucha desconfianza, pensando que quizá el otro tiene como una aventura, una relación adicional, que hay un tercero pues en esta historia y es algo por lo cual esta persona no logra tener paz y tranquilidad. Esta persona siente mucha nostalgia, me dice este 6 de copas, porque probablemente entre ustedes antes las cosas funcionaban de una manera como mucho más armónica, más bonita, más fluida. Es como si se estuviera armando una película en su cabeza y esto hay que aclararlo. Sí, esto no se puede dejarlo así porque las dudas comienzan a mellar. Son como esa gota en la roca que poco a poco comienza a calar hasta que forma una grieta que separa. Entonces, ojo con esto, sí, tampoco des motivos para que esta persona piense esto y si esta lectura está siendo en espejo y eres tú quien como que siente que es el otro el que está como en esta especie de plan, pues aclara las cosas. O sea, en ambos casos hay que hablar, hay que aclarar. Si ya hay un tercero involucrado aquí es porque definitivamente la relación pues necesita replantearse o terminarse. Pero sí, aquí siento mucha inseguridad y amerita una conversación urgente, amerita que se tomen decisiones y que se hagan cambios radicales conformes a estas decisiones. Tus guías espirituales te dicen que tengas mucha fortaleza en esta situación, que tengas una actitud de negociación, que lo más importante es no ir con esa actitud de pelear, de contender, de acusar o de juzgar sin antes escuchar, sino que todo lo contrario, primero hables con tranquilidad, con serenidad, con calma, tanto si sospechas que tu persona especial duda de ti como si tú dudas de él o ella, ¿sí? Entonces, ojo con esto. Veamos qué te dice tu oráculo.
Recuerda quedarte al final de nuestra limpieza energética, irte suscribiendo y te dicen: llévate a ti mismo de cita, es decir, necesitas pasar tiempo contigo mismo a solas para poder pensar y meditar con calma. Suscríbete, déjanos un like y un comentario, gracias de parte de nuestros peluditos y ya iniciamos tu limpieza. Querido universo, decretamos en este momento que estos días y estas noches serán de bendición, de prosperidad para la vida de la persona que se encuentra escuchando este audio en este momento. Decretamos que hay una protección especial. Pedimos a San Miguel Arcángel y a todo el ejército espiritual para que estén cuidando y guiando todos y cada uno de los pasos de las personas que están aquí escuchándonos. Además, también pedimos con especial corazón, con especial intención y fe, que todos y cada uno de los sueños, de las metas, de las ilusiones que esta persona tenga durante este mes se hagan realidad. Pedimos además que cualquier obstáculo que haya sido colocado de manera física, de manera espiritual, en la vida, en el camino y en el andar de esta persona, sea quitado y sea retirado. Que sus pasos sean livianos y que pueda avanzar prontamente hacia cada uno de sus sueños. También pedimos en este momento que un rayo de luz violeta inicie desde su chakra coronilla hacia su chakra raíz, limpiando, transmutando toda energía negativa, toda dolencia, todo dolor, todo pensamiento negativo, todo sentimiento de desánimo y de pesimismo. Decretamos también que hay salud en cada una de sus células y también decretamos que esta persona cada día puede conectar más con su intuición, con su yo superior. Decretamos además que su familia se encuentra bendecida y que cada día serán más y más unidos en amor y en verdad. Gracias, recuerda compartir este video y suscribirte.